invitarme y a todos ustedes por estar aquí hoy. Yo venía en el tren pensando que me parece muy curioso que haya sido precisamente Chavela Vargas la que se haya apropiado de la frase de los bilbaínos nacemos donde se nos da la gana y que la haya transformado en los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, porque yo justamente como ambas, pues sí, nací donde me dio la gana. Entonces por eso es que quiero intentar hablar hoy aquí en Euskal Herria un poco sobre la experiencia latinoamericana, porque estamos ahora mismo en un momento mundial en donde es un fin de época y por tanto es un momento en donde vienen varios déjà vus, mientras que en Europa una vez más nos estamos preparando para la guerra, o al menos eso nos quieren decir desde la OTAN y desde la Unión Europea. América Latina también se prepara para una nueva ola de imperialismo e injerencias estadounidenses en nuestra región. Entonces, ante tantos déjà vus, ¿dónde se ven horizontes? Entonces yo propondría que el horizonte ahora mismo es precisamente América Latina. Y creo que justamente ahora, como dijeron los zapatistas algún día desde esa selva lacandona, que desde América Latina, en la lucha perpetua de independencias, guerrillas, sublevaciones, revoluciones y transformaciones, desde ahí, desde esa región, creo que hemos logrado construir varias llaves para puertas que en su momento todavía no existían, pero que ahora las vemos muy claras. Entonces, ante el auge de un nuevo fascismo, porque verdaderamente así se puede catalogar, un nuevo imperialismo y también un neoliberalismo que aún muriendo se aferra a su poder y precisamente por eso nos abre un interregno, del que hablaba tanto Gramsci, de un viejo mundo que si bien no termina de morir, el nuevo todavía no acaba de nacer. Entonces la pregunta es una vez más, ¿cómo construir una revolución, esta vez del siglo XXI? Entonces hablar sobre la experiencia política latinoamericana desde principios de este siglo, pero también abarcando los triunfos revolucionarios del siglo pasado y tejiendo un relato común, y sobre todo encaminado hacia su transformación de esa memoria histórica, de esa práctica revolucionaria del pasado, en un esquema de praxis. Entonces creo que para eso se pueden ver diferentes retos, pero también analizar los brotes de una rearticulación de fuerzas efectiva en nuestros procesos de transformación. La derecha y el neoliberalismo como aún status quo no requiere de faros, de puntos referenciales que guíen su lucha. Primero porque no tienen lucha y segundo porque sus estructuras de dominación ejercen de facto. Sin embargo, tratar de irrumpir en ese tablero político desde la izquierda, porque no somos el status quo, requiere entonces asaltarlo. Y para asaltar siempre se necesita tener un apoyo y tener una referencia. Entonces necesitamos tener, si no es un apoyo concreto, por lo menos la luz de algún faro que nos guíe en la oscuridad en medio del océano. Y de ahí la tesis de los faros. La revolución bolchevique fue el faro por excelencia del siglo XX, que desde que se alumbra activa y guía cientos de procesos revolucionarios, transformadores en el mundo. Luego, poco después, ese faro se volvería Cuba, desde esa revolución mítica del 59 con los rebeldes en la Sierra Maestra y que logran llegar al poder. En pleno patio trasero del imperio, llevando toda esa mística y toda esa fervor revolucionario de los bolcheviques y traduciéndolo al patio trasero del pleno imperio. Entonces, después, cerrando ese siglo XX, sin embargo, vemos que se alumbra un nuevo faro al inicio de nuestro siglo XXI y ese sería obviamente Venezuela. Y es que cuando se cierra el telón del siglo XX con la caída del muro, la caída de la Unión Soviética después de esa traición o torpeza o ambas del señor Gorbachov, entonces es que Estados Unidos pretende ejercer su triunfo no solo militar y geopolítico, sino pretenden también un triunfo sobre el mundo de las ideas, sobre el imaginario. Entonces pretenden apagar la Unión Soviética y con él el faro
que significaba para los procesos revolucionarios del mundo. Entonces es que apagando los faros nos pretenden dejar en completa oscuridad, pero sobre todo pretenden destrozar los barcos en los que estábamos montados para que aún viendo algunos faros que con trabajo se mantuvieran encendidos, no tuviéramos cómo acercarnos a ellos. Y ahí, en ese pleno momento de quiebre de ese siglo y de todo el imaginario que conllevaba el gran siglo de las revoluciones que fue el 20, es que llega a Venezuela como el primer triunfo, disputar el relato fundacional del neoliberalismo del fin de la historia, de que caída la Unión Soviética y caído nuestro imaginario, entonces se acaba la historia. Las revoluciones son imposibles y la izquierda queda desterrada al mundo de antaño. Y no solo es Venezuela, porque como digno faro crea una ola de nuevos faros que se prenden en su camino, y entonces es la ola roja de principios de este siglo. Los grandes triunfos electorales y de movimientos sociales en América Latina, vimos que se prende en Bolivia con Evo Morales, vemos que luego Néstor Kirchner en Argentina, Rafael Correa en el Ecuador, Lugo en Paraguay, países que nunca se hubieran imaginado quizás después de años de gobiernos de la derecha. Entonces los dos faros anteriores, Cuba y Venezuela, siguen invictos aún hoy, pero se dice, se está alumbrando un nuevo faro más, que ahora mismo también sería México, un país que no perteneció, que no pudo participar ni en la ola de revoluciones de socialistas de ese siglo XX, ni tampoco en la ola roja de principios de este siglo, junto con todos vosotros líderes latinoamericanos, pero que en este 2018 México se consolida como un actor mundial esencial para la nueva fase de disputa contrahegemónica contra el neoliberalismo y su ola imperialista. Y es que la condición de faro no te la da ser perfecto, ni ser el proceso más radical necesariamente. Te la da, sin embargo, haber librado una batalla concreta en el momento y el lugar correcto, para que se hile con batallas ya no concretas, sino colectivas. Entonces, esta condición te la da ser imprescindible en el tablero mundial. Y como el poema de Bertolt Brecht, en el momento actual, como extensión de toda su historia, América Latina lucha y por eso es imprescindible. Es ahí, en la patria grande, donde se está librando la batalla decisiva en este momento. Y hay una prueba muy simple. Si nos gusta repetir que son nuestros enemigos los que nos definen, podemos decir que hay momentos históricos en donde el temor que suscita por parte del imperio ante nosotros nos permite medir nuestro potencial de fuerza. Y hoy mismo el temor de Estados Unidos no solo está puesto obviamente en China, sino también y fundamentalmente en América Latina. ¿A quién nombra Donald Trump ante su regreso electoral como ministro y secretario de Estado? A Marco Rubio, un tipo cuya agenda y trayectoria es lo más parecido a un cóndor de ese siglo XX. Así es que estamos en el punto de mira de la reacción a América Latina. Entonces seríamos ingenuos en no ponernos también nosotros desde la izquierda en el punto de mira también. Por eso quiero tratar de tejer un relato conjunto de nuestras derrotas libradas y cómo hemos extraído victorias desde ahí, tejiendo las rutas desde estos faros que necesitamos más que nunca. Desde las grandes revoluciones del siglo XX en nuestra patria grande y hasta las revoluciones y transformaciones de nuestros días, si se puede nombrar un triunfo aplastante, es saber construir pueblo. Viendo desde fuera a todos los procesos revolucionarios y transformadores en América Latina, la pregunta fundacional debe ser: ¿por qué la mayoría pudieron ser aniquilados? ¿Qué tienen los que sobreviven que no tuvieron los procesos que cayeron? Entonces, como el cuento de los tres cerditos y el lobo feroz que, buscando independizarse y, claro, protegerse del lobo, cada uno de los tres cerditos se construye una casita. Entonces, uno se la construye de paja, el otro de madera y el tercero de ladrillo, con más esfuerzo, con más trabajo. Entonces llega la noche, llega el lobo y lo primero que hace es soplar y la casa de paja
se desmorona. Luego, con unas cuantas patadas, la de madera también. Pero es la de ladrillo la que logra sobrevivir. Entonces, las tres son casas. Pero en cuanto a las izquierdas latinoamericanas, ¿cuál es ese ladrillo con la que se construyen los procesos que sobreviven? Hay un académico de la Universidad de Columbia en Nueva York que hace un estudio que me parece el ejemplo perfecto. En la primera década de la Revolución Bolivariana, en los primeros años de los años 2000, quería analizar la participación popular y el discurso político en dos grandes ciudades de América Latina. Una es una ciudad en la Venezuela de Chávez, pero que, sin embargo, estaba gobernada por un político de derechas. Y la otra es una ciudad en la Bolivia de Evo Morales, gobernada también por el MAS, el partido en el poder. Entonces, su hipótesis inicial era que la participación popular y el discurso de izquierdas iba a ser predominante en la ciudad boliviana, donde nacional y regionalmente gobernaba la izquierda. Y sin embargo, se encontró que en Venezuela, aún en sus ciudades donde gobernaba la oposición, se desplegaba casi unánimemente el discurso chavista y también la participación popular democrática era mucho mayor. Entonces, se encontró, por ejemplo, que figuras de la oposición en ese momento contundentes contra Chávez promovían el uso de las ganancias del petróleo para financiar programas sociales, por ejemplo, una derecha que promueva eso. Una derecha también que clamaba por más presupuesto participativo, educativo, sanitario. Es decir, que Chávez logró que la derecha tuviera que operar bajo su terreno, adoptando el sentido común chavista. Entonces, mientras que Thatcher pudo decir en esos años 90 que su logro político más importante no habían sido las Malvinas ni tampoco las privatizaciones masivas, sino Tony Blair. Es decir, que un político laborista de supuesta izquierda impulsara las reformas privatizadoras más recrudecidas, las políticas neoliberales, la represión. Que no fuera ella, sino que hasta la izquierda adoptara su sentido común. Entonces Chávez, por mucho tiempo, pudo decir lo mismo de la oposición venezolana, que tenían que operar bajo terreno chavista, no solo lingüístico, sino pragmático, porque si no, no ganaban. De la misma manera que en la Guerra Fría, ante la amenaza latente de la Unión Soviética como esa arma seductora, que incluso la gente en los países occidentales, viendo la imagen de la URSS y de cómo vivía la gente y de los valores predominantes, querían emularlo en sus países. Entonces, los gobiernos occidentales, para que no quisieran sublevarse y hacer una revolución al estilo bolchevique, tenían que entonces adaptar unas cuantas medidas estéticas que emularan las políticas soviéticas, que fueron los estados del bienestar y los programas sociales. Eso es el sentido común de la Unión Soviética. Creo que este sí. Bueno, entonces, en la izquierda hemos caído también en basarnos en una pugna artificial, en lo que llamamos batalla cultural y revolución, ¿no? Pensar que solo se puede jugar en uno de los dos terrenos. O peleamos en lo discursivo o peleamos con las armas, cuando en realidad son inexorables entre sí. Dar una lucha frontal, sea electoral o de cualquier otra manera, no está exenta de participar en la construcción de un discurso que la legitime. De hecho lo requiere aún más. Entonces, esta batalla que dio Chávez y que la ganó, la batalla por el sentido común, debe ser siempre el punto de partida. En América Latina, como en otros pueblos por tanto tiempo subyugados, donde la guerra parece ser la norma, la invasión, la injerencia, la izquierda ha podido triunfar aprendiendo que nunca hay que obviar la guerra, es decir, dar los bandos por constituidos. Y tampoco ejercer la lucha de manera mecánica, porque la única manera de entender la guerra es como la continuación de la política por otros medios, no viceversa. Entonces es que la antesala de esa guerra, y por guerra me refiero a confrontación, sea política, ideológica o frontal, y donde se gana, la guerra de cualquier tipo se gana incluso antes de pelearla.
y se gana mediante esa construcción de sentido común. Otro ejemplo, ahora mismo podríamos decir que es México. Si el partido dominante por casi 82 años, que fue el PRI, México tuvo un partido, dominó por casi un siglo, con breves alternancias con otro partido más de derechas. Entonces, este bipartidismo controlado por 82 años había cimentado la idea de que la manera para solventar la pobreza era haciendo más ricos a los ricos, para que el dinero bajara en forma de cascada. Esto era el típico trickle-down economics de dogma neoliberal, que si regabas una planta por arriba, las plantas de abajito le iban a caer gotitas. Entonces, ¿cómo disputas ese sentido común? ¿Cómo lo logró hacer Morena desde su era de movimiento y hasta su construcción como partido? Pues era decir no, por el bien de todos, primero los pobres, no último, primero. Y esto se puede decir tanto en el caso del chavismo en Venezuela y ahora de Morena en México, que también es un logro que se ejerce desde antes de llegar a la silla del poder. No se entenderían estos triunfos electorales democráticos si no hubiera esa construcción de sentido común previo. Entonces, antes de cualquier triunfo electoral está la construcción de un nuevo sentido común disputando el existente. Y esto se hace también siendo capaces de que nuestros principios irradien el sentido, el significado político que se le va a atribuir a todo, a la historia, al presente, al futuro, ¿no? El ejemplo que siempre se usa es que ningún hecho social tiene un significado político de facto. O sea, por ejemplo, el apagón. El apagón que acaba de suceder es un hecho concreto, pero el sentido político que se le atribuye no depende del hecho en sí. Hay gente que dijo ante el apagón, no, es una injerencia rusa de Putin, eso es un significado político. Otra gente culparía a Pedro Sánchez. Otra gente, por ejemplo en Madrid, culparía a Ayuso, o en cada comunidad culparían a sus representantes. Esa determinación del significado político viene de antes, de un sentido común que ya se había construido. Entonces es que con un sinfín de demandas sociales debemos de ser capaces de agruparlas en una cadena de equivalencias, es decir, no sobreponer una sobre la otra, sino todas como un conjunto. Entonces es que se apunta al sistema o al enemigo que obstaculiza su comprensión como demandas sociales. En el caso de América Latina, clarísimamente, ese enemigo, ese sistema que obstaculiza son las derechas entreguistas, el imperialismo estadounidense y el neoliberalismo impuesto en nuestros países. Determinar a esos enemigos como tal es ya construcción de sentido común. Entonces es que todos quienes no sean enemigos son uno, son un pueblo, y así sus intereses se interligan. Así, construir pueblo, que es esto del sentido común, bien el pueblo, se consolida como el acto político por excelencia, partiendo del hecho de que un pueblo no existe de facto, sino que se construye. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que primero se construye determinando el motivo fundamental que suscita lealtades. Otra vez, en América Latina, ese momento que constituye las lealtades puede ser la soberanía, la defensa de la autodeterminación como pueblo, como país, y además la clase, como en cualquier otra región del mundo. Entonces, es que podemos ordenar esas lealtades en forma de bandos. Estás con los cóndores yanquis o con el pueblo. Estás con las élites entreguistas o estás con el pueblo. Esto no es otra cosa que el concepto de hegemonía de Gramsci de toda la vida, que es, en muy pocas palabras y muy simplemente explicado, la seducción. La construcción de legitimidad que exceda la mera coerción. Gramsci lo explicaba como el guante de seda que cubra al puño. Y esto, sobre todo, se da en el terreno de lo que hemos aprendido a catalogar como lo no político. Entonces, si logramos politizar todo lo que se da por hecho, ya tenemos la mitad de la batalla ganada. Por ejemplo, nadie discute, por lo menos en términos occidentales, que palabras como democracia, justicia, libertad son valores deseados.
de facto buenos. Por tanto, quien logre llenar de sentido a esas palabras de facto vacías, gana la batalla. Esas palabras se pueden llenar por quien sea. ¿Cuáles son las banderas de la ultraderecha actual? Esas. ¿Cuáles fueron las banderas de la Unión Soviética o de países de cualquier bloque? Son palabras que no tienen ningún significado y quien las llene de significado es el que triunfa. Entonces, ejemplos de procesos de izquierda que cayeron en ser irrupciones fugaces, gobiernos anecdóticos, por haber fallado en construir hegemonía, es decir, sentido común, hay 1.000.000. Ecuador, Argentina, Perú, que si bien ganaron las elecciones en su momento, no lograron disputar el sentido. Y una vez en el gobierno tampoco. ¿Y dónde están ahora esos países? Pues han vuelto a caer en la derecha, o peor aún, en la ultraderecha. Y obviamente que aquí debemos de señalar los golpes de Estado judiciales y mediáticos que muchos de ellos han sufrido, que ya vamos a hablar de eso, y también, obviamente, golpes militares, como es el caso de Pedro Castillo, pero antes, durante y después de ese golpe también vino un fallo en la construcción de sentido. El golpe de Castillo es el ejemplo más claro. Sin ese guante de seda que no tuvo Pedro Castillo, Dina Boluarte le hace un golpe de Estado militar y, sin embargo, unánimemente crea la ilusión de que el propio Castillo fue el ejecutor del golpe y que ella no fue más que la garante de la democracia. Eso es construcción de sentido. El guante de seda lo tuvo Boluarte y no Castillo. El segundo punto que me parece fundamental es entender que ganar las elecciones no es igual a ganar el poder. El ejemplo paradigmático es Salvador Allende, que se le deja ganar esas elecciones democráticas con dos peros. No vas a controlar ni a los medios de comunicación ni al ejército. Entonces, empezando por ese poder mediático, en el mismo caso de Chile, un día antes del golpe de Estado de Pinochet, hubo una reunión mítica de la que poco se habla. En Chile se reúnen el director de la CIA, el presidente estadounidense Richard Nixon, el CEO de PepsiCo y además Agustín Edwards, que era el dueño del conglomerado mediático más grande de Chile, el Mercurio, algo así como el Rupert Murdoch, pero de Chile en ese entonces. Entonces es que se reúne el capital, la inteligencia, el cóndor estadounidense y el poder mediático para ver cómo van a resolver el problema Allende. Todos sabemos cómo resolvieron ese problema y fue con un golpe de Estado militar y la construcción de una dictadura cívico-militar. Entonces es que estos poderes mediáticos en todos nuestros países y desde lo que aprendieron a hacer en Chile se basan en construir un casus belli, un caso para una guerra. Y también un ejemplo de esto, que no se suele mencionar porque viene de mucho antes y que sin embargo es el ejemplo clave para ver este poder mediático que incluso antes de los medios convencionales que conocemos ya se venía construyendo como arma, y fue el acorazado Maine en Cuba, que es bajo la dominación española de la isla. Estados Unidos, que pretende hacerse con el dominio, despliega sus flotas y autoataca a uno de sus barcos para culpar a España y entrar en guerra los dos, eventualmente resultando en que le quita la isla que pasa a ser de una colonia española a una colonia estadounidense, algo que se llamó independencia, pero que claro que no lo fue. Y ahora mismo lo vemos igual, ese poder mediático que se despliega en contra de los gobiernos de izquierda y que disputa ese sentido común desde ese gran bastión mediático, también sin ningún problema se puede convertir luego en militar bajo un golpe de Estado o también en poder electoral. Ahora mismo que vemos, por ejemplo, en Colombia, que una de las principales candidatas para disputarle la presidencia a Colombia Humana, al partido de Gustavo Petro en las próximas elecciones, es nadie menos que Vicky Dávila, que es la dueña de la revista Semana, que es una de las mayores revistas de la derecha colombiana, injerencista y golpista. Entonces, ¿qué se ha hecho por parte de nuestros procesos para disputar
este poder mediático oligárquico? Pues primero que todo, leyes de medios que se han intentado hacer desde con Cristina Kirchner hasta con Rafael Correa, y que se hizo, bueno, que irónicamente intentan hacer una ley de medios y los mismos medios los tumban. Pero también, y más allá de una ley de medios, que tiende a caer en una ley o mal hecha o que te la pueden disputar muy fácilmente en el sentido común, llamándola pues injerencia en la libertad de expresión de la gente, pues Venezuela hace algo más, va más allá, y es que crea Telesur y crea medios públicos, no solo nacionales, sino de toda la región, que discuten ese sentido desde su propio bastión. Si no puedes retirar los bastiones existentes, entonces creas el tuyo y lo potencias tanto que venza al otro en el libre mercado, en sus propios términos. Y también hace algo crucial, que fue el Aló Presidente, que era un programa que conducía el propio Chávez, en donde sentaba la agenda mediática y la agenda política de la semana. Entonces es que obligas a los medios a jugar bajo tu terreno. Y eso mismo, esa estrategia, es la que usa también López Obrador desde su sexenio anterior en México, que es que todos los días va un paso más allá y la hace diario. Todos los días por la mañana se sienta y le habla a la nación. Dice todos los logros del gobierno, abre la palabra a los periodistas, recibe preguntas y entonces sienta la agenda, porque los medios a partir de ese día están obligados a entonces responder a todo lo que plantea el presidente. Entonces es que lo hace su terreno. Y ahí ya vimos los poderes militar y mediático, pero falta uno crucial, que es el poder judicial. Todos sabemos, y en España no hace falta mencionarlo, en el Estado español y todas las garras que se inventan en las comunidades autónomas y en todo el Estado, como el poder judicial es sistemáticamente prevaricador. Y está hecho de tal manera que permee no solo los intereses de las élites, sino de la derecha. Pero en América Latina tiene eso y más, porque tiene el añadido que es imperialista. Algo de lo que no se habla mucho es que cuando llega el gran cóndor estadounidense a la patria grande, una de las primeras cosas que hace es que manda a sus magistrados y a sus jueces a nuestros países para impartir clases de cómo tenemos que modificar nuestros poderes judiciales para que sean afín a sus intereses, no solo dentro del país, sino por ejemplo con la llegada de mineras canadienses, de transnacionales a invertir en nuestros países, entonces pueden no pagar impuestos, pueden cometer violaciones de derechos humanos y nuestros sistemas judiciales están hechos para que estén impermeabilizados contra ese tipo de violaciones. Entonces, esos poderes judiciales, ante estos gobiernos de izquierda, ¿qué han hecho? Pues tumbarlos con causas falsas, que otra vez no es nada nuevo, hablando desde aquí, como se ha hecho contra políticos de Bildu, contra políticos de Esquerra Republicana en Cataluña, contra partidos de izquierda en todo el Estado español. Entonces, en Ecuador, por ejemplo, vemos que le abren un caso judicial a Rafael Correa por influjo psíquico. Ese era el nombre del cargo. A Evo Morales también, a Cristina Kirchner y un sinfín de políticos que también pueden venir de la mano de un golpe militar. Por ejemplo, a Manuel Zelaya en Honduras en 2009 no está entendido el golpe militar que le hacen, sino también entendiendo la causa judicial bajo la cual legitiman la acción militar. Y en México, por ejemplo, este poder judicial operaba bajo una estrategia mítica que se titulaba los sabadazos. Y no era otra cosa más que los sábados, que era el día de la semana en donde la gente estaba disfrutando, sin ver las noticias, sin preocuparse por qué estaría ocurriendo en el seno del establecimiento y el deep state, es que usaban ese día para liberar a los presos, a los criminales millonarios que no tenían ninguna intención en juzgar, para pasar reformas perjudiciales al pueblo, para hacer reformas, para aprobar reformas express, como fue por ejemplo la reforma energética bajo el PRI, que le entregó toda la energía nacional a Iberdrola, que le entrega nuestros recursos naturales
bajo medidas legales a transnacionales españolas, canadienses, estadounidenses principalmente. Y bajo el gobierno de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, esto además se usaba para frenar propuestas de reformas sociales. La reforma energética, la contrarreforma energética que quiso hacer AMLO para entonces nacionalizar la energía, se frenó. ¿Por qué? Porque no le convenía a Iberdrola. ¿Y dónde se encuentran los expresidentes mexicanos beneficiados por Iberdrola? En Madrid. En Madrid porque tienen un sueldo honorario por todo lo que robaron al Estado para entregárselo al Estado español y por tanto a sus corporaciones golpistas. Entonces es que ante este lawfare, esta guerra judicial y mediática sistematizada, México aquí es clave. Porque ahora mismo, y lo que va a pasar este 1 de junio, es que va a haber la primera elección de jueces por vía popular. Y esto fue después de que se aprobara la reforma judicial votada por 36 millones de mexicanos, es decir, más del 60% de la población total, que consideró que el sistema de justicia del país era injusto. Eso es, el sistema judicial bajo el PRI. Entonces, eso también es un logro de la hegemonía. El sentido de la palabra justicia, de la institución que había gozado de la legitimidad de facto, se disputa haciéndole saber al pueblo que nunca fue justa esa justicia. Entonces, esta votación popular de jueces es que también está siendo un faro. Por ejemplo, la propia Venezuela hace poco también empezó un proceso de votación popular de jueces comunales en Venezuela. El tercer punto es que no basta ser antineoliberal, sino postneoliberal. Es decir, que en la izquierda nos encanta llenarnos de antipatriarcado, antiglobalización, anti-OTAN. Ok, pero propongamos un proyecto que transgreda el anti. Tener un proyecto de país y más allá de eso, un proyecto de sistema. Entonces, esto va de la mano de lo que ya hemos hablado. De nada sirve crear un nuevo sentido común, tener el respaldo de un pueblo recién construido, ponerle correa a los poderes fácticos, los medios, el poder judicial, si no se busca extirpar los viejos cimientos y construir nuevos, un nuevo sistema. De lo contrario, estaríamos construyendo castillos de naipes que el sistema capitalista global pueda tirar con la punta del meñique. Porque el tablero, y por tanto el juego, es suyo. Entonces, algunos de nuestros procesos, incluso los que no se han sacudido las pulgas del capitalismo por completo, han empezado por subvertir algo que mucho se necesita, que es la propia democracia. Si la democracia de antaño nace en Atenas, debe morir en América Latina. Y no lo digo como algo malo, porque a veces es precisamente matándola que puedes profundizarla, es decir, democratizar la democracia. Leía el otro día que la democracia bajo el capitalismo es la mano visible de la mano invisible. Y es que la pregunta real sería, ¿en verdad el capitalismo fomentaría un mecanismo que pueda poner en jaque a su dominio? Y la respuesta obviamente es no, nunca haría algo así. La norma no escrita es que si no les gusta el resultado de la democracia, simple y sencillamente abolen la democracia. Y esto se ve desde el propio Salvador Allende, que gana unas elecciones democráticas, pero que no les gusta el resultado al imperio y que hacen que lo tumban como peor. Entonces, un golpe, que fue el de Pinochet, que en su momento se argumentó como la única vía para frenar el comunismo despiadado que supuestamente representaba Allende, y que para evitar ese efecto dominó con el resto de países latinoamericanos había que derrocarlo, la legitimidad de la dictadura de Pinochet se busca desde ese estado de excepción. Es decir, básicamente cimentando la idea de que una democracia se puede frenar siempre que se necesite. Eso es por el bien común. Abolir el bien común por el bien común, valga la redundancia. Entonces lo mismo se repite en todo el cono sur, bajo ese plan Cóndor del siglo pasado.
las menos de estas dictaduras cívico-militares que permearon todo el continente a excepción de México y Costa Rica, que no estuvieron exentas, sin embargo, de gobiernos autoritarios, pero no fueron dictaduras cívico-militares impuestas por la CIA, la mayoría de ellas no fueron fulminadas en las calles mediante revoluciones, a excepción de la dictadura de Somoza en Nicaragua, que sí es derrocada por un triunfo de la revolución sandinista. Las demás salen de la dictadura siguiendo el modelo de transición pacífica, maravillosa, perfecta y exportable del Estado español, que bien sabemos una transición que no fue más que un mito y que es básicamente imposible que un régimen dictatorial se vaya a la cama dictador y se despierte demócrata. Entonces, como bien sabemos, ese mito también lo heredamos nosotros como sus colonias. Esas transiciones a la democracia, que podemos usar el ejemplo de Argentina, de Chile, del propio Ecuador, que es el ejemplo más paradigmático, no fueron más que transiciones pactadas. Es decir, que los mismos ejecutores, torturadores y élites de las dictaduras, al día siguiente de la transición, seguían en su mismo puesto, solo que en vez de tener el apellido del régimen de, era de la democracia de. Entonces ahora entramos en un estado de excepción generalizado en todo el mundo, en una democracia burguesa en la que nunca permitirán que el sistema capitalista, el poder de las élites, la entrega imperialista cesen. Entonces tenemos que ser capaces de subvertir este orden y dejar de jugar su juego bajo unas reglas de juego que ellos nunca han cumplido. La izquierda fue puesta en encrucijada ante la caída de nuestro bloque, en esa caída del muro de Berlín, de nuestro imaginario. Y esta encrucijada, hace poco escribía un texto para Nice que se llamaba El becerro de oro de la democracia liberal, y es que es justo eso. Es básicamente como si nuestros imaginarios empiezan a ir, ese Moisés que se va al monte Sinaí, no vemos rumbo, entonces vienen a entregarnos el ídolo que sería la democracia liberal como algo a lo que entonces tenemos que adorar, cuando es algo que bien habíamos sabido y renegado de ello desde la izquierda por todo nuestro pasado y nuestra memoria. Era nuestro enemigo fundamental y ahora, sin embargo, somos los que la abrazan, irónicamente. Entonces, yo planteo hay que dejar de adorar a ese becerro de oro, y para ello hay dos salidas. La primera es la construcción de un sistema completamente diferente, como el chino. O la segunda es ir a la raíz de la palabra democracia e implementarla en su sentido más radical. Y el máximo ejemplo de esto es Venezuela, que desde su constitución del 99, impulsada por Chávez, que fue quizás el mayor ejercicio de revolución constitucionalizada desde la Revolución Francesa. Entonces es que se toman los mayores pasos para pasar de una democracia representativa, el dogma de la democracia burguesa, a una democracia participativa, donde no sea un Kratos subyugando al demos, sino verdaderamente que el pueblo recaiga sobre el pueblo, horizontal. Porque, y esto es clave, la construcción del poder siempre está condicionada a sus formas. Es decir, el poder es desde arriba, desde abajo u horizontal. Lo que se busca es que sea horizontal. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, hay mucha gente no lo sabe, hay 5 poderes, no 3. Además de los clásicos poder ejecutivo, judicial y legislativo, también existe el poder popular y el poder electoral, que es independiente. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Porque suena muy bonito, pero ¿cómo se ve? Bueno, pues a partir de esta constitución es que se instaura el protagonismo de ese pueblo, mediante la elección libre de cargos públicos, obviamente, referendos, consultas populares, revocación de mandato, asambleas de ciudadanos, consejos comunales, también consejos obreros, estudiantiles, campesinos, y la gestión democrática de los trabajadores de las empresas sociales de las comunas, que son a su vez autogestionadas, que es uno de los grandes bastiones
el socialismo del siglo XXI en Venezuela, que es a su vez la base del golpe de timón de Chávez, como una o nada. Entonces, después de la Segunda República y desde la mal llamada transición, intentando imaginarnos algo así en el Estado español, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un referéndum? Quizás el ejemplo que más se me viene a la mente es el referéndum de la OTAN, que ya bien sabemos si se respetó o no. Bueno, el propio Felipe González diría que el referéndum sobre la OTAN fue su error político más garrafal, porque, cito, fue violentar el estado de ánimo de mucha gente que se sentía incómoda con decidir sobre el destino del pacto militar. Es decir, usó el argumento de es que fue demasiada democracia, que es clásico, desde Walter Lippmann, que fue uno de los grandes creadores del Estado liberal, con su teoría, que nunca la llamó así textualmente, pero que, como se suele apodar, es democracia minimalista. Eso es decir, que no vamos a dejarles mucha democracia porque se espantan, vamos a hacerlo minimalistamente. Entonces, quizás otros ejemplos que se nos pueden venir a la mente es el referéndum del procés catalán, que ya sabemos cómo terminó, con una masacre violenta para impedir su ejecución. Y otro, por ejemplo, podríamos imaginarnos por qué nunca se ha hecho un referéndum en Navarra, por ejemplo, para preguntarles si quieren ser parte del País Vasco. Bueno, pues nunca lo harían porque saben el resultado que haría, que lo perderían ellos. Entonces, pensando a grandes rasgos, lo fundamental en esto es que volvamos a ser una izquierda que dispute, una izquierda que cree y no solo que conserve. Porque una democracia se encarga de preservar el Estado liberal, la democracia burguesa. Y nosotros, otra vez, siempre renegamos de ella. Entonces, mientras nosotros ahora somos los grandes garantes de una democracia burguesa que, a su vez, nos impide en ningún momento llegar al triunfo verdadero, en ese interregno es la extrema derecha la que está disputando y sí proponiendo una salida a esa democracia burguesa que ya todos unánimemente sabemos no funciona. Claro que su modelo postdemocrático es lo más autoritario y directamente fascista, pero les estamos dejando el terreno de disputa de cómo salir de esa democracia burguesa. Y sabemos cómo disputarlo, que es, ya vimos con el modelo chino, o radicalizando la democracia. La otra cosa que me gustaría comentar es la disputa entre partidos radicales y partidos de masas. Porque mientras en el Estado español actual podemos ver a partidos de oposición, partidos de izquierda, que sueltan consignas de lo más feroces, pero que llegando al poder suavizan sus formas y sus medidas, América Latina muestra que quizás la vía es la inversa. Desde el mismísimo Fidel, que triunfa en esa Sierra Maestra, no lo hubiera hecho, no hubiera triunfado, sino es articulando un frente junto con otros grupos que también se enfrentaban a Batista, que quizás no eran igual de radicales que él, que quizás ni siquiera eran de la misma corriente ideológica que él, pero que sin embargo querían derrotar a Batista. Eso es una alianza no estratégica, pero sí táctica en ese momento. Y si no hubiera sido así, no hubieran triunfado. Pero es una vez que se derroca al dictador que el frente de Fidel se define ideológicamente y se define a su revolución como una revolución socialista. Mientras que después de la Revolución Cubana y analizando otros procesos, también se han definido utilizando algo que igual les sonará de algo, que es el espiral revolucionario ascendente. Es decir, la teoría de acción, represión, acción, que no solo se ha utilizado en Euskal Herria, sino también en Argelia, en la mítica batalla de Argel, y también el mismísimo Gandhi, que no se habla de eso, pero la marcha de la sal no fue otra cosa que una marcha pacífica que se hizo a sabiendas de que iba a ser reprimida violentamente y de la que, sin embargo, el movimiento sale triunfante y con la legitimidad de haber sido reprimidos por el régimen. Entonces, es que esto lo hemos consolidado como una estrategia fundacional y exitosa en América Latina en los últimos procesos, no solo
hablando de guerra militar, sino también de guerra suave. Y esto se ve también en México y en Venezuela. Por ejemplo, empezando en la Venezuela de Chávez, no se entendería la revolución bolivariana y el estandarte de Chávez como pueblo conductor del socialismo del siglo XXI sin el golpe de Estado en su contra de 2002, que fue revertido por Chávez, teniendo ese sentido común, pero del cual sale reforzado y, como no podía ser de otra manera, más radicalizado que nunca. Es decir, esa represión del 2002 es la represión que antecede a la acción de radicalizar el proceso. Y en su vertiente de guerra suave, años después, lo veríamos con el desafuero Andrés Manuel López Obrador, en el que, mediante el lawfare en su contra, se ilegaliza su participación en unas elecciones que sabían que iba a ganar. Entonces es que él sale al Zócalo, a la plaza principal, y da un discurso en donde radicaliza su discurso todavía más después de la represión en su contra. Y es ese hecho de represión y su acción subsecuente que entonces funda su triunfo electoral, que vendría décadas después. Entonces, por el contrario, hay líderes y hay gobiernos en la región que ante los ataques y golpes en su contra no se han radicalizado. Y eso es el primer paso para firmar su sentencia de muerte. Esta radicalización de los procesos, yo creo, se debe entender ahora como la única manera de frenar a la extrema derecha, que nos avanza desde lo más extremo del espectro político y que las izquierdas tibias no hacen más que reforzarla. Y es que hay una paradoja. ¿Se puede ser un partido radical y a la vez un partido de masas? Y la respuesta otra vez es muy simple: no. Un movimiento que es inseguro de sí mismo y que no se cree capaz de hacerle frente a los poderes fácticos, a la reacción de las élites, buscará entonces tenerlos de su lado. Entonces, me vuelvo un partido de masas con consignas ambiguas y acaparando a cada vez más sectores, de facto suavizando las políticas porque no a todos les gusta todo. Entonces, claro está, se hace esto en beneficio de las élites porque buscas tenerlas de tu lado. Porque estos procesos le han tenido miedo a que las élites le tengan miedo. Y ese es el termómetro básico para medir a una izquierda, especialmente en el siglo XXI. El tenerle miedo a que las élites le tengan miedo. El ejemplo clave de esto es el peronismo en Argentina. Al principio apoyado por la izquierda, su base social, llevado hacia el poder, aunque después, buscando ser un partido de masas, se aborazó queriendo abarcarlo todo, todos los sectores, todas las cantidades de dineros, hasta que te encuentras de que hay peronismo de izquierdas, peronismo de derechas, peronismo más de derechas. Eso es un partido de masas. ¿Y por qué esto no se puede? Porque traicionas a tu base social. Si eres un partido de izquierdas, tu base social, y lo tienes que tener claro, es la izquierda. Y lo segundo es que las élites siempre traicionan. A las élites le das la mano y te tuercen el brazo. Entonces, puedes querer tenerlas de tu lado, primer error, traicionar a tu base social. ¿Y qué es lo que pasa? Que te matan. Porque para ellos siempre será más rentable la derecha. Cualquier pequeño favor que le hagas tú no va a valer, nunca va a ser suficiente. Entonces, el peligro es enorme. Un partido de masas, atrápalo todo, sin claridad ideológica y que levite por encima del pueblo, de sus demandas y de sus movimientos, es siempre el primer paso para firmar tu sentencia de muerte. Y por eso es que la alternativa a esto es la construcción de un partido-movimiento, que sea ambas cosas, partido y movimiento, y que aún así que su construcción de poder sea inicialmente de movimiento y que luego ganen un triunfo electoral, no pueden nunca dejar la pata de movimiento, nunca dejar de hacer asambleas, nunca dejar de estar en el pueblo. Porque una vez ganado el triunfo electoral te puedes creer la patraña de que levitando y formando un Estado omnipotente y omnipresente puedes seguir manteniendo tu base social, y eso es imposible. Y también, hablando en términos humanistas,
prácticamente es ineficaz. Es que una izquierda nunca puede promulgar el amor a un pueblo abstracto olvidando el amor a la gente. Eso siempre tiene que ser una base fundamental. Y finalmente, hablando específicamente de América Latina, pero que creo que se pueden extraer lecciones para el resto del mundo, es saber ir de patria a patria grande. En la región, desde tiempos del propio Bolívar, se plantea el dilema absoluto para la región, que es, vamos a seguir la agenda del propio Bolívar de patria grande o, por el contrario, la agenda Monroe de América para los norteamericanos. En esa pugna nunca han faltado en el continente los Milley, que ruegan por bases militares yanquis en su territorio, los Bukele, que como ahora mismo se prestan para construir campos de concentración de uso privado estadounidense para secuestrar a otros latinoamericanos. Estos son los entreguistas clásicos y abiertos. Y antes, digamos, también existió pues los Videla, Pinochet, Somozas, que pues no eran precisamente holandeses, eran latinoamericanos. Y aún así se vendieron al imperio para masacrar a sus propios pueblos. Pero además están los que no se dicen perros falderos del imperio, pero que son puestos en su sitio con el cometido principal de romper la unidad latinoamericana. Esto puede ser Álvaro Uribe en Colombia, que no solo refuerza al paramilitarismo en su país, sino que lo exporta a Venezuela, a Ecuador, por ejemplo, intentando ejecutar golpes de Estado como el golpe contra Correa o la operación Daktari de 2004 para intentar derrocar a Chávez. También podríamos hablar de Gabriel Boric de Chile, adelantándose incluso a las elecciones venezolanas mismas para ya declararlas un fraude y básicamente invitando a una injerencia estadounidense. O incluso Lula en Brasil, que frenó la entrada de Venezuela en los BRICS en un veto absolutamente infame. Entonces, no sé si notan un común denominador en las últimas tres. El factor común denominador es Venezuela. Los ataques incesantes contra la revolución bolivariana, entonces, no se explicarían solamente viendo lo que Chávez construyó dentro del país, sino lo que irradió a todo el continente y que logró transformar en mecanismos concretos de unidad para hacerle frente y desactivar a la OEA, por ejemplo, que es más conocido como el Ministerio de las Colonias, que era esa organización para imponernos directrices a toda la región desde el norte. Chávez, junto con Fidel, crean, por ejemplo, el ALBA-TCP, que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y el Tratado de Comercio de los Pueblos. Es el ALBA de la unidad, no solo latinoamericana, sino fundamentalmente, y ahí está la construcción de sentido común, antiimperialista. Esto es como un mecanismo de cooperación. También crea la UNASUR, que es otro órgano de consulta, de cooperación y de coordinación en materia de defensa para los países miembros, que también hacía labores de mediación, de resolución de conflictos internacionales. Y esto se vio en la práctica. O sea, por ejemplo, fue gracias a la UNASUR que se previno un potencial enfrentamiento bélico que se pudo haber desatado entre la Colombia de Álvaro Uribe, Venezuela y Ecuador, después del asesinato de un líder de las FARC, de Raúl Reyes. Y así sucesivamente es que crea la CELAC, el Petrocaribe, para que también las grandísimas reservas, las mayores reservas de petróleo del mundo, que son las venezolanas, también puedan ayudar al desarrollo de las regiones de América Latina. También el proyecto del Banco del Sur y de una divisa latinoamericana, el Sucre, que sin embargo fueron frenadas por Lula. Entonces, hablando de la Unión Latinoamericana, y también hablando del segundo país al que hago referencia, que es México, concretamente en esto, México no es un referente y nunca lo ha sido. Porque ya decía antes que México fue uno de los dos únicos países en la región en no tener dictaduras cívico-militares como parte de ese Plan Cóndor.
Y eso no fue baladí y no fue porque nos dieran el beneficio de la libertad, ni mucho menos. Es porque, como vecino directo de Estados Unidos, no podían hacer una guerra civil ni un enfrentamiento militar, porque entonces las cenizas del caos les quedarían a ellos. Entonces lo que hacen es usarnos como laboratorio para crear un nuevo tipo de dictadura, esta vez disfrazada de democracia. Y eso es, le podemos agradecer, lo único inteligente que dijo Mario Vargas Llosa en toda su vida fue denominar a México como una dictadura perfecta. Esto es que había elecciones periódicas, democráticas, pero que sin embargo solo podía ganar un solo partido. Y así fue por 82 años. Entonces es que además de esto a nivel nacional, también se crea a México como un estado aparte, como una burbuja separada del resto de América Latina, que es más patio trasero de Norteamérica, pero nunca parte del resto de la región. Entonces es que nos aíslan en términos de historia, en términos de lenguaje, en términos de sentido común. Ahora mismo es que México, por primera vez en su historia, puede pertenecer al bloque de América Latina y pasar esa soledad, ¿no? Se habla desde Gabriel García Márquez, de su libro de 100 años de soledad, que la región, que el Macondo, estuvo condenada a 100 años de soledad. Pues México, una soledad particular, porque incluso nos aislaba de todo el resto de soledades. Y México también, una de las estrategias que utilizaron por primera vez en toda la región para aislarnos fue algo magistral en términos de seducción imperial, que fueron los tratados de libre comercio. Y no estoy hablando del mítico tratado de los años 90 que suscita la irrupción del Frente Zapatista, sino muchísimo antes. En la Segunda Guerra Mundial existe el primer tratado de libre comercio de los Estados Unidos en la historia, y es con México. ¿Y por qué fue? Porque necesitaban opio para sus soldados, y el opio viene de la amapola. ¿Y dónde es el mejor lugar para cultivar amapola? En América, México. Entonces es que en ese triángulo dorado de la agricultura se le impone a los agricultores mexicanos plantar amapola para su opio. Entonces, ¿qué sacaban de ahí? Pues ellos sacaban harto opio. ¿Y qué sacaba México? Un legado de narcotráfico y de injerencia narco-estadounidense. Luego esto, claro, se transporta a todo el resto del país, ¿no? ¿De dónde sale Chávez con todos estos organismos de integración regional? Pues como reacción al ALCA, que era una propuesta de un tratado de comercio de toda América, obviamente con Estados Unidos a la cabeza. Chávez, logrando articular un frente con los demás gobiernos de la izquierda latinoamericana, le ponen un freno. Pero no pararían ahí, porque una vez integrados los países a los organismos que crea Chávez de integración, lo logran hacer seduciendo a cada país individualmente para que deje esos tratados y en vez de eso entre en un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Así lo hicieron con México, así lo hicieron con Chile, que Boric hizo de su bandera destrozar el tratado de libre comercio y lo primero que hizo llegando al poder fue reafirmarlo. Y así lo han hecho con todos nuestros países individualmente. Y es eso, seducción imperial. Pero que culmina no solo en una alianza que nunca es horizontal, sino perfectamente vertical, y no solo económica, sino de facto militar, ideológica y política. Entonces es que estos mecanismos de Chávez siguen existiendo. Acabamos de ver hace un par de semanas la cumbre de la CELAC, que fue presidida por Xiomara Castro, por la presidenta hondureña, también de izquierdas, esposa de Manuel Zelaya, quien sufrió un golpe de Estado en 2009. Van todos los líderes de nuestra región, va Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que no había ido nunca a una cumbre de la CELAC. Y esto ocurre mientras el imperio avanza. Y no contra la patria grande como bloque, sino contra cada uno de nuestros países individualmente. Un asedio ante el cual
hemos caído en la trampa de responder de esa manera, individualmente. Entonces es que Petro negoció la repatriación digna de sus migrantes, Venezuela fue obligada a confrontar a Trump por el secuestro de sus migrantes en el Guantánamo salvadoreño él solo, y México responde ante los intereses y las aranceles y las intimidaciones negociando uno a uno con el vecino del norte. Esto no es integración latinoamericana y tenemos los organismos. Entonces, obviamente que esto como paso último, primero tenemos que construir en cada uno de nuestros países ese sentido común, ese pueblo, para que entonces, como región, nos podamos integrar. Milei nunca accedería a ir a una cumbre de la CELAC, los Bukele tampoco, las Dinas Boluarte. Entonces hagamos patria grande. Para terminar, ninguna década es década perdida. Aún cuando nos quisieron decir justo eso de todas las décadas por venir después de la caída del muro, cuando pretendieron masacrar nuestros horizontes. Porque no contaban con que después de su supuesto triunfo en la Guerra Fría, que establecía al norte como la única potencia existente, no contaban con que lo único que teníamos que hacer es darle la vuelta al mapa y que el sur fuera nuestro único norte. Y de ahí poder vislumbrar horizontes. Entonces es que hoy no es suficiente resistir, sino construir horizontes, vislumbrarlos y seguirlos, articulando un océano de faros comunes. En la izquierda, desde tiempos del mismísimo Marx, hemos caído en creer que cuanto antes aceleremos las contradicciones natas del capitalismo, antes vendrá la revolución. Que mientras más mal estemos, antes llegará como querube. Pero no es así, no llega la revolución como querube. El caos, a menos de que se le otorgue significado, está hueco de facto. Y si no somos capaces de rellenarlo nosotros de sentido, tengamos por seguro que la ultraderecha, que no es más que la herramienta de un capitalismo en crisis, sí los llenará de sentido, y lo está haciendo. Claro que el sentido por sí mismo no sirve de nada sin una alternativa. Entonces tenemos que ser capaces, otra vez, desde la izquierda, de establecer una alternativa. Y las bases las tenemos para hacerlo. Y creo que esos 5 puntos son fundamentales para empezar a vislumbrar nuevos horizontes. Decía un proverbio árabe que los hombres, y por añadido contemporáneo podemos decir que las mujeres también, se parecen más a su tiempo que a sus padres. Y esto puede sonar mecánico, pero no lo es en lo absoluto, porque los tiempos no están dados, como el sentido común, como los bandos, como las lealtades, como los pueblos. Los tiempos no están dados, los tiempos están en jaque. Este es quizás el mayor momento de disputa desde la Segunda Guerra Mundial. Es un interregno palpable. Entonces, ¿qué vamos a ser capaces de hacer en este momento? La única vía es reinventar un futuro antes de que nos destroce este presente. Si por parte de la reacción están internacionalizándose, nos estaríamos condenando a la muerte si no internacionalizamos la lucha también. Y por eso es que de América Latina a Euskal Herria y de todo el mundo, tenemos que por lo menos empezar por citar a José Martí y decir que o nos condenan juntos o nos salvamos los dos, o los tres, o los 1000 que somos. Muchas gracias.